tenemos más visitas en día a día. Estamos recibiendo a Alejandro Rodríguez Juele, historietista, y también a Daniela Redondo, microbióloga del Instituto Clemente Estable. Qué placer de que estén con nosotros esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y esta convocatoria se debe nada más ni nada menos que a que han lanzado una historieta llamada Vacunas, mitos y realidades, como le decíamos al comienzo de este programa, sobre cómo funcionan las vacunas, pero esto lo cuenta a través de una forma amena, con humor. Es una revista de cómics, yo se las voy a mostrar por acá. Edgardo, te estoy mostrando la publicación. Es una propuesta que apunta a los niños, al público infantil, a través de cómics, niños y niñas. Porque así los interioriza más con el tema vacunas, porque con todo esto del coronavirus, ahora los niños también son protagonistas de lo que es la pandemia, lamentablemente, tienen que informarse, y esta es la mejor manera. Es una buena forma de presentarles las vacunas en otro idioma. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, este proyecto surgió en 2019 por una convocatoria de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. O sea, antes de la pandemia nosotros queríamos hacer un libro sobre vacunas, el grupo de Comicbacterias, y a su vez nos juntamos con otro grupo de médicos, médicas del Hospital Pereira Rosell y de otras instituciones, que ellos también querían hacer algo sobre vacunas, y aunamos los esfuerzos y salió, nos presentamos a esta convocatoria, la ganamos, y y en el medio apareció la pandemia y fue como que justo. El momento acertado. Sí. Mirá, una propuesta de estas características, ni más ni menos que hablar de vacunas, de microorganismos, de bacterias, ideal. ¿Y cómo surge tu participación? Contanos qué es específicamente lo que haces en la publicación. Historietista, una palabra que está difícil de decir, te digo. Sí, nosotros con mi socio Nicolás Peluso tenemos desde hace unos años ya un emprendimiento de hacer historietas didácticas. O sea, nuestro objetivo es siempre historietas divertidas, para niños, con humor, pero también con un aprendizaje detrás, que dejen un aprendizaje. Y estamos trabajando hace ya como 5 años con el Clemente Estable, que es este Instituto de Investigaciones Biológicas, y estamos haciendo cómics sobre bacterias. Por ejemplo, hicimos uno que se llama Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, que es toda una aventura vivida por 3 bacterias que recorren mundos microscópicos que nosotros no podemos ver, pero donde pasan un montón de cosas. Y una cosa nos llevó a la otra y empezamos a hablar un poco también, a hacer historietas sobre los virus, y de ahí ya llegamos al tema de las vacunas, que después se puso bastante de actualidad, pero realmente nosotros pensamos que es un tema que había que como que popularizar y llevarlo a través de unos personajes. Lo que nosotros hicimos fue crear 3 personajes que son leucocitos. Ah, mirá. Estos azules que están acá. ¡Qué simpático! Son leucocitos. Los leucocitos son unas células que tenemos nosotros adentro, que son el sistema inmune. Allí lo está tomando la cámara, mira, Alejandro. Entonces, nosotros tenemos acá un grupo de 3... Capitán, doctor y pasante, me da para leer. Entonces, porque el sistema inmune lucha contra los microorganismos que quieren dañar el organismo. Entonces, por eso hay uno de ellos que es el capitán neutrófilo, que es un poco el jefe del ejército. Pero también necesitan ciencia. Entonces tenemos al doctor dendrítico, que es una célula que investiga las amenazas y les encuentra la forma para neutralizarlas. Y a este capitán es que ayuda, a este doctor neutrófilo, perdón, a este doctor dendrítico, es que recibe la ayuda de las vacunas. Porque las vacunas son medicamentos que le damos al sistema inmune para ayudarlos. Exacto. Genial la idea. Me pregunto y se me genera curiosidad, y es una pregunta que le hago a los dos, ustedes se turnan para contestar. Uno piensa en la ciencia y piensa en los niños, y de pronto, más allá de que esto de la pandemia nos ha acercado no solo a los niños, también a los adultos, al mundo de la ciencia, ¿cómo transmitir, cómo complementar la curiosidad infantil y generar esa admiración por lo científico? A vos, desde el punto de vista del historietista, cómo ensamblarlo con el público más pequeño. Porque son cosas muy interesantes de por sí. Es fascinante. Las cosas que suceden, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo son luchas, investigaciones, búsquedas de cómo reconocer a un virus y no confundirlo con una célula que es propia del organismo.
Hay un montón de cosas que son ¿Se generan muy curiosidades? ¿Han divertidas. tenido algún vínculo cercano? Capaz que con algún niño de la familia, amiguito de sus Sí, hijos, sí. sobrinos, Sí, ¿han planteado inquietudes tenemos sobre esta muchos publicación? fanáticos. Contale un poquito de todo lo sí, que hemos hecho. En realidad, todos los niños son científicos por naturaleza. O sea, ellos preguntan, quieren saber, todo lo preguntan y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y entonces está bueno poder responder a alguno de esos porqués. Nosotros, el cómic que comentaba Ale hace un rato, o sea, el primero que hicimos, el de bacterias, lo hicimos pensando. Nosotros en el Clemente Estable tenemos visitas escolares y también tenemos el IPSE abierto, que es un día de jornada de puertas abiertas donde mostramos todas nuestras investigaciones. Y vimos que en la currícula de los niños no había enseñanza de microbiología que fuera agradable, que fuera amena, entretenida, o sea, que los incitara a seguir. O sea, nosotros preguntábamos qué era una bacteria y era tipo, es eso que hay que matar y por eso tiramos... Con cara fea. Claro, son malos, nos hacen daño. Bueno, y entonces ahí fue que nos planteamos hacer ese primer cómic que comentó Ale. Y de ahí en más, bueno, siguen surgiendo inquietudes. Yo tengo a mis 3 sobrinos que también, o sea, son mega fans de Comic Bacterias y de todo lo que hacemos. Y también es eso, se interesan muchísimo cuando vamos al Montevideo Comics a hacer publicidades de los cómics que sacamos. También se acercan un montón de niños. Porque es eso, tienen curiosidad de qué es lo que pasa en eso que en realidad no lo podés ver a simple vista. Y les pones un microscopio y les encanta y miran y te preguntan. Y sobre las vacunas en particular, ¿se familiarizan más con publicaciones de este tipo en base a la experiencia que tienen con esta publicación en particular? Porque siempre si te tenés que ir a vacunar... Ay, no, en realidad acá estamos hablando, esto no ayuda. Estamos hablando esto del pinchazo, estamos hablando de lo que pasa. Pero de lo esto bueno debe ser que un buen es. llamador igual, te invita. Sí, porque acá nosotros contamos para qué es que uno se vacuna y qué pasa después, qué pasa dentro del organismo. Entonces, mostrándole estos 3 personajes que interactúan entre ellos. Está clarito, lo que pasa que vos lo primero que pensás es que te van a pinchar. Está buenísimo lo que aclarás, pero viste que la primera impresión cuenta. Pero no todas las vacunas son con pinchazo. Hay vacunas que son vía oral. También tenés las vía oral, tenés razón. O sea, depende, o sea, las vacunas se utilizan o se crean dependiendo también de dónde es que necesitan atacar. Y a qué necesitan enseñarle. Entonces desmistificamos cosas con la publicación también, podríamos decir. Sí, por eso habla de mitos y de realidades. Queremos transmitir que las vacunas son como una ayuda que recibe nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, para que puedan hacer mejor su trabajo, que es defender al organismo de las infecciones. Y las vacunas, porque también nosotros hablamos en esta historieta de algunas de las cosas, a mi entender, erróneas que se dicen de las vacunas. Entonces, por ejemplo... menciona algún ejemplo vos que tenés claro la publicación. Por ejemplo, hay una de las cosas que se dice es que las vacunas tienen sal de mercurio, que contienen sal de mercurio. Entonces, qué horrible. Acá tenemos al personaje, no sé si me están tomando, que se horroriza cuando dice, pero entonces esas cosas horribles están dentro de las vacunas. Y el científico le explica, no, la sal de mercurio es necesaria para que se conserven en buenas condiciones los antígenos, porque si no, como son moléculas orgánicas, se podrían deteriorar y la vacuna perdería su efecto. Pero eso es algo muy mínimo que apenas afecta al organismo. O sea, son concentraciones mínimas que están probadas y que se eliminan tipo al poco tiempo. O sea, consumimos muchos más contaminantes al respirar cuando estamos en una calle y pasan muchísimos autos que lo que nos entra por una vacuna. Porque las dosis son muy chiquititas y ese tipo de sustancias que les agregan son capaces de salvar vidas. Porque en realidad es eso, si a vos se te contamina un vial de vacunas porque no tiene esos conservantes y porque no tiene esas cosas, podés llegar a dañar a la persona. Teniendo estas cosas, ayuda a que su aplicación sea más segura. Qué interesante de saberlo, de conocerlo, que sean los más pequeños que tienen. Y también explicamos, por ejemplo, el efecto rebaño, que es un concepto que anda por ahí. De tanto se ha hablado en esta pandemia. Entonces el científico le explica al otro personaje a través de un dominó. Le explica, ¿ves? Si uno se enferma, todos los dominó empiezan a caer y se genera una pandemia. Pero si esa caída de dominó se encuentra con un montón que están inmunizados, que ya están en el piso, no se siguen cayendo. Entonces hay una serie de personas que por algún motivo, porque son muy viejos o porque están enfermos, no se pueden vacunar, pero ellos igual quedan protegidos por todo un cerco de personas vacunadas a su alrededor. Entonces este tipo de explicaciones son lo que nos permite el cómic, que son como más
visuales, más gráficas y con un poco de humor, y que dejan un poco más claros los conceptos para que no quede como esa palabra que se maneja por ahí y no sabemos bien de qué estamos hablando. Me genera admiración este tipo de trabajos, absolutamente. Perdón, Sí, que claro, vea, di. en esto que estamos hablando del efecto rebaño, también, o sea, el grupo de trabajo de lo que fue este cómic es muy grande. Tenemos también gente de la Facultad de Información y Comunicación que hizo 2 cortos, o sea, 2 videos cortos en donde también explicamos el efecto rebaño. Que están los mismos Bien. personajes. son Y muy están los mismos divertidos. personajes Genial. con voz, digamos, con una voz, y también tiene subtítulos por si hay Daniel, personas Alejandro, ya los sordas. despido, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿dónde consiguen los chicos esta publicación? Está en el sitio web que es comicbacterias.com.uy. No, comicbacterias.com. Perdón. Comicbacterias.com Bien. está libre para descargar. Perfecto. Y después nosotros lo entregamos a la lucha antituberculosa, Genial. lo vamos a entregar en el INJU también para que lo puedan repartir y tener eso. Me parece un buen plan. Es gratuito, así que de que si los se chicos se intentan acerquen a vender. esta publicación. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos esta tarde aquí en Día a Día y un gusto conocer también la tarea que realizan. Muchas gracias. Que pasen muy bien y gracias por esta visita. Gracias. Hacemos una pausa en Día a Día y ya venimos. You got me